Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a la vida, a la luz, a la gobernatura y a todas estas riquezas que Dios predestinó desde antes de los tiempos para que en su tiempo, por medio de su amor y por medio del amor de nuestro Rey Jesucristo, nos trajeron todas estas riquezas y estas bendiciones por las cuales hoy el pueblo, sus hijos, podemos día con día tener la puerta abierta para los que venimos con hambre y con sed de justicia, para los que venimos con un corazón quebrantado y contrito delante de Dios cuando tropezamos, por todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, por todos los que venimos con credulidad al juicio y a la vida eterna. Bienaventurados y bienvenidos, bendito pueblo de Dios, a todos los que por medio de la presencia de Dios tenemos este bendito fruto y no contrictamos el Espíritu Santo ni lo entristecemos, porque es el que nos da vida, el que nos da entendimiento y el que nos mantiene firmes en este bendito camino. Antes de abrir esta bendita boca santa, esta bendita riqueza, esta bendita palabra viva, le he pedido y le he rogado a Dios para que me permita el privilegio en esta enseñanza de ser un instrumento, un portador de la verdad, para que me permita hablar con denuedo y con revelación, sabiendo que para poderme acercar y pedirle a Dios, necesito venir con una conciencia tranquila, guardando el pacto y el ministerio que Él me ha encomendado. También le he pedido a Dios por cada uno de ustedes, para que Dios toque sus corazones, para que haya entendimiento, para que haya un fruto de vida. He orado por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso. Por los que estén predestinados y ordenados en estos últimos tiempos para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Así he orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar, Japón, China. Así me pongo a los pies de Dios y de Cristo Jesús, me pongo a los pies de usted como sirviente, como siervo, y para continuar con la enseñanza número 10 del bendito libro del Antiguo Testamento de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 32. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 32. Hermano y hermana, en estos días hemos estado aprendiendo sobre proféticamente con historias vivas que Dios permitió en su momento, el pecado tan grave que hay en la casa de Dios. A los que hemos tenido el privilegio de haber recibido el llamamiento, de haber sido escogidos para encargarnos su negocio, para encargarnos esta obra y el fruto que la bendita palabra nos enseña proféticamente que hay en estos días, llamado apostasía proféticamente, donde hay este fruto que Dios nos ha permitido estarnos enseñando, este fruto de la carne, este fruto de meter razonamientos, este fruto de no guardar con temor y temblor
el rebaño y el pueblo y los hijos que Dios nos ha confiado. También en días anteriores vimos el fruto con Ana que debe de haber en un sacerdote, que debe de haber en una iglesia, que debe de haber en un representante. Ahí está la balanza en Primera de Samuel capítulo 1 y Primera de Samuel capítulo 2. Nos está hablando del fruto del Espíritu Santo y del fruto del diablo. La obra de Dios por medio de Ana y la obra de Satanás por medio de los representantes que pecan. Y estamos aprendiendo, y ahí nos quedamos, de la sentencia y la maldición que Dios permite y que ya está operando por medio de Dios en muchísimas iglesias que tienen este fruto. Ahora, ayer vimos con la bendita palabra que le dijo Dios por medio de este varón a Elí que iba a cortar el brazo, y el brazo de qué es la obra, qué es el ministerio que tenían. Dice en el versículo 32, y seguimos aprendiendo sobre la maldición por no guardar el pacto que vino a establecer Dios con nosotros. Dice en el 32, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. A la tribu de Leví, a la descendencia de Elí, a sus hijos y a los que venían después de sus hijos. Verás tu casa humillada. Y no hay mayor humillación que el desprecio de Dios para con nosotros. No hay mayor humillación para un hijo de Dios que Dios quite su presencia y nos quite todas las riquezas y todas las bendiciones de las cuales nos participó y nos deje con Satanás en tinieblas. Ahí está. Verás, aquí está. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Comprendamos y concordemos la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué nos enseña la palabra? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que para esto nos deja Dios las enseñanzas para conocerle, para saber que Dios es amor cuando tiene hijos gratos, que Dios es maldición cuando hay hijos ingratos. Ahora, aquí está, he aquí, verás tu casa humillada en el 32, mientras Dios colma de bienes a su pueblo, a Israel. Porque de cierta manera, hermano, Israel, el pueblo, de cierta manera, no tenía la culpa de estar siendo conducido por este tipo de sacerdocio. Dice, y colma de bienes, porque el único que nos puede enriquecer de bienes, porque Dios es bueno, es el único bueno, nadie nos puede dar cosas buenas. Recuerde que aquí habla de bienes, habla de bondad. Alguna ocasión a Cristo Jesús le decían, Maestro bueno, y Cristo Jesús contestó, a nadie llames bueno, porque solamente uno bueno hay, es Dios. Y claro que Jesús tenía el fruto de bondad, porque Dios estaba con él, y el fruto es de Dios. Ahora, todos los bienes vienen del Creador de los cielos y de la tierra, el que diseñó todo. Dios tiene dos pagos, tiene maldición y tiene bendición, pero para su pueblo, para los que le aman, pues nos colma, porque Dios es un Dios de abundancia, tanto para maldecirnos, porque también cuando viene la maldición viene en abundancia, como para bendecirnos. Por eso dice, mientras Dios colmará de bienes a Israel, que hoy Israel somos todos los que hemos entrado por la puerta del redil, somos todos los que somos su pueblo, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Como diciendo, mira, aunque tengas hijos, aunque tengas, nunca voy a darle sabiduría, porque bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de anciano es cuando alguien, por la presencia de Dios, por el crecimiento
y por la fidelidad de Dios nos da el discernimiento de conocer lo que es de abajo, el mal, cuando podemos conocer el engaño, todo lo que es del diablo, y conocemos lo que es de Dios. En Hebreos dice que esa es una madurez espiritual. Conocer y discernir entre el bien y el mal. Ahora, claro que para ello, el único que puede tocar corazón, el único que puede poner palabra en mi corazón, el único que me puede dar entendimiento es Dios. Y en la mano de Dios está el tener entendimiento o el no tenerlo. Porque el entendimiento es llegar a ser un anciano espiritual. Así, bendito hermano y bendita hermana, también hoy en muchas de las que se jactan de ser iglesias, de tener a Dios, no hay sabiduría. Tienen y hablan siempre a la carne, siempre tuercen las escrituras y son congregaciones de prosperidad, que hablan del mundo, que enseñan la obra del mundo. Bueno, y así los ha dejado Dios, ¿verdad? Dice, no habrá anciano en tu casa. Y sigue la maldición, dice en el 33. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Hermano y hermana, la descendencia, la genealogía, como iglesia, el dar hijos, el dar sacerdotes, claro, por medio del Espíritu Santo. Si hay un poco de leudado en la masa, que es el representante como Ofni y Fines o Eli, si hay un poquito de leudado, un poquito de pecado, toda la masa leuda, toda la masa. Entonces, está hablando de una descendencia de reyes y sacerdotes. El varón de los tuyos que yo no cortaré de mi altar. Así que yo puedo seguir engañado, yo puedo, si peco, claro, ¿verdad? Si Dios me corta, si Dios me quita su bendita presencia y me entrega con Satanás, yo puedo seguir predicando, pero todos los que aparentemente esté yo evangelizando, no con el evangelio verdadero y haciendo una obra, y en vez de hacer hijos de Dios, estar haciendo hijos del infierno, bueno, todos esos hijos nunca van a poder estar en el altar, nunca van a poder estar en la verdad. Ahora, ¿qué es el altar? Muy importante. Dios me permite profundizar para que nos quite el velo a los que no pecamos, para poder ver una iglesia donde ha sido cortada y ya no están en el altar, y una iglesia donde esté el altar de Dios. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, el altar en el Antiguo Testamento representaba, como le dije ayer, un lugar en donde se ofrecían los sacrificios, la sangre, no la carne, no las vísceras, esas eran quemadas, y se ofrecía en el altar únicamente, se derramaba la sangre de la víctima del sacrificio que se le ofrecía a Jehová. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en una iglesia donde está Dios, en una iglesia donde no nos ha cortado, en una iglesia donde no nos ha quitado el altar, tenemos la bendición de la presencia de Dios, de que cada ovejita que entra por la puerta del redil y Dios nos da el privilegio de poderlo amar, nosotros trabajamos para consagrarlos, como lo vimos con Ana, para dedicarlos a Jehová y que su alma, su vida, que representa la sangre, sean para un solo Dios y un solo mediador, sea para estar en la cruz, sea para una obra totalmente consagrada a Dios y no a dos señores. Ahora, iglesia, donde haya ese fruto, donde usted vea que hay hermanos y hermanas que ya tengan 2, 3 años ahí y estén totalmente en la cruz y estén totalmente apartados de la basura, del mundo, de toda obra infructuosa y estén consagrados
todos los días a la obra de Dios, ahí está el altar. Y Dios no lo ha cortado. Porque el único que puede convencer al mundo de pecado, el único que puede sacar del mundo y de la basura para estar en la cruz es Dios. Y si Dios me abandona por el pecado, si Dios me corta, pues yo no, que voy a estar convenciendo a alguien de que deje su vida. El que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Así, bendito hermano y bendita hermana, le he dado testimonio, siempre para profundizar, no para jactarme, sino para enaltecer a Dios, su bendito poder y su bendita obra mediante los humildes. Yo aquí, si usted lo requiere, ahí están los teléfonos, mándeme decir y yo le voy a presentar aquí a las hermanas que están totalmente muertas al mundo, el tiempo que tienen, no las presento porque a mí no me gusta jactar, sino hablar con la palabra de Dios. Pero también para engrandecer a Dios y para engrandecer esta obra, yo puedo permitir un día para que den testimonio de cómo las sacó Dios del mundo y cómo están en el altar, cómo no están en el mundo, cómo sus vidas día con día están consagradas a Dios. Ahí está, bendito hermano y hermana. Yo por eso, pues muchas ocasiones se lo digo como testimonio, que Satanás hace tiempo me quiso tratar de engañar, diciendo que yo no estaba en la verdad, que volteara a ver a las demás congregaciones, que yo era el único que predicaba esta doctrina de la cruz, de la locura que para muchos es locura, pero Dios me permitió siempre sanarme mi vista y ver primeramente la conversión con la presencia de Dios, de cómo era mi vida y cómo es mi vida hoy, totalmente diferente, y me ha permitido también ver su fruto por medio de los que creen, por medio de los humildes, por medio de los que temen, y me ha permitido ver el privilegio de poder ver la transformación de cómo los ha convertido de animales, empezando por este siervo, a seres angelicales, a seres a la imagen de Dios. Así que Satanás ya no me puede engañar, aunque la mayoría esté en la mentira. Entonces, aquí, el no cortarnos del altar es el tener el fruto de Dios, donde haya sangre para Dios y no para el diablo. Por eso dice, el varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar, porque ya está profetizando que a todos la descendencia de Elí iba a cortar el altar. Y el que no fuese cortado, fíjense, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Pongamos atención a esto. Los que Dios permita que sigan engañados como ángeles de luz, pero disfrazados, que tienen lobos rapaces adentro y por fuera son ovejitas, fíjese el pie en el fruto que dan en una congregación. Y claro, yo le voy a decir de una vez, bendito hermano y bendita hermana, porque yo alguna vez me preguntaba, oye, pues qué culpa tienen los que van a buscar de Dios, o una familia que lleva por primera vez a una congregación de esta índole. ¿Qué culpa tienen? Tienen tanta culpa que Dios es tan amoroso que siempre Dios va a permitir a todo el que busque de Dios el escuchar la verdad por medio de algún representante verdadero de los pocos que quedamos, pero el que se burle, el que dura, se le haga la palabra del Evangelio de Cristo, de comer de su carne, de beber de su sangre, el que se le haga una locura cuando predicamos a Cristo Jesús crucificado, bueno, para ellos es la maldición. Y Dios les permite que les rasquen el oído y les permite que se amontonen maestros en estos últimos tiempos para que les rasquen el oído y para que les hablen según sus concupiscencias. Esto lo viene profético en el Nuevo Testamento, en la epístola de Timoteo. Dice la bendita palabra
que en los últimos tiempos, hablando de estos tiempos, se amontonarán maestros a rascar el oído y a engañar y a enseñar, se amontonarán. Montones, la apostasía. Ahora, todos aquellos que están en esas congregaciones tuvieron la oportunidad de escuchar algún día la verdad del Evangelio y se burlaron. Aquí Dios me ha permitido ver, y por eso doy testimonio de cómo a muchísima gente que llegué o que Dios me permitió llegar a sus vidas para compartirles el Evangelio de la salvación. Además, no me jacto, yo se lo digo para gloria de Dios, en estos 18 años, más de 900 personas, Dios me ha permitido llegar a sus vidas y más de 900 personas se han bautizado conforme al Evangelio, de las cuales con mis dos manos no han quedado rebasando el número de mis 10 dedos. ¿Dónde están todos? La mayoría, el 70% de todos los que les estoy diciendo, se fueron a congregaciones donde Satanás los engañó y les gustó más el caramelo, les gustó más el taco de barbacoa, les gustó más la garnacha que las legumbres. Y les gustó más la fama y el poder, y les gustó más el engaño que el padecer con Cristo, que la cruz, que la muerte, que la separación. Les gustó más el engaño. Y claro que una vez que Dios les dio oportunidad de escuchar la verdad y fueron incrédulos, ahí los deja Dios. Y aquí vamos a ver lo que dice, fíjense, el varón que no se ha cortado de mi altar será para consumir tus ojos. Ahora, fíjense bien. La enseñanza de los ojos, bíblicamente y espiritualmente, la voy a profundizar y la voy a decir. La bendita palabra, cuando Cristo Jesús estuvo en carne en los evangelios que nos dan testimonio de sus enseñanzas, les decía a este tipo de sacerdotes: ustedes son ciegos guiando a ciegos. Y los dos tropiezan. Cuando físicamente no estaban ciegos. Hablaba espiritualmente. Ahora, en Efesios, dice la bendita palabra, en la epístola, la carta a los Efesios, la bendita palabra nos enseña que el entendimiento, cuando Dios nos da discernimiento, se le llama ojo espiritual. Cuando Dios nos hace comprender esta palabra nos hace ver a Cristo, nos hace ver el verdadero camino y nos hace ver Egipto, el mundo, lo infructuoso, y nos da el entendimiento de poder comprender el por qué toda esa obra es infructuosa, y el entendimiento es el ojo espiritual. El entendimiento. Por eso, la bendita palabra también lo dice en el Nuevo Testamento, que si mi ojo me es malo, todo mi cuerpo estará en tinieblas. Que si mi ojo me es ocasión espiritualmente de caer, me lo saque. Ahora, ¿de qué ojo está hablando? ¿Quiénes son los ciegos? Todos aquellos que son cortos de vista y que únicamente ponen las cosas en lo corruptible, en lo que va a desaparecer, en el dinero, en las casas, en la obra de aquí abajo, en los dioses de aquí abajo. Estos, Cristo Jesús decía, ustedes son cortos de vista y no pueden ver las señales del cielo. Ahora bien, una persona que no tiene los ojos consumidos, que está sanado por Cristo y que podemos ver, nosotros podemos entonces, como dice en Colosenses capítulo 3, si resucitamos, busquen las cosas arriba, pongan la mirada en las cosas arriba. Un verdadero siervo no pone la mirada abajo, sino en todo momento está buscando las cosas de arriba y puede ver las señales del cielo, puede ver las riquezas donde está Dios y Cristo Jesús arriba. Ahora, este tipo de congregantes que Dios quita del altar o que permite que sigan predicando, es
el fruto en esas congregaciones es para consumir los ojos de toda la descendencia que tengan el fruto de Elí. Para consumir los ojos, para quemarlos. Y claro, yo voy a hablar del mundo, voy a engañar a la gente, soy un instrumento del diablo, opositor, que está haciendo lo contrario a lo que Cristo Jesús me dijo. Ahora, entonces, fíjese bien, ya le hablé, ¿verdad? Será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Hermano y hermana, mire, el único que pudo quitarme la amargura, el dolor que yo tenía antes de ser cristiano, es la presencia de Dios en mi vida y la presencia de mi Señor Jesucristo, que hay un precio para poder tener esta riqueza. El precio lo pagó Cristo. Y luego el haber creído y el haberme arrepentido. Y luego el precio es que con temor y temblor no se me ocurra entristecer, no se me ocurra molestar o despertar en ira al que está dentro de mí y me abandone. Porque el enemigo de Dios, que es un ser espiritual también, y los demonios, que son seres espirituales, y tanto Dios como Cristo, como los demonios que son espíritu, tanto el bien como el mal, nos utilizan a los seres humanos para habitar dentro de nosotros. Ahora, el permitirle yo a Dios con obediencia y con santidad que me habite, pues me da gozo, me da libertad, me da alegría, me da paz. Pero en el momento en que Dios me abandona y Satanás está acechando, Satanás todos los días está vigilando a ver en qué momento caigo en su trampa, a ver en qué momento como de su carnada para contactar el Espíritu Santo y para que inmediatamente se metan demonios dentro de mí. Y claro, se me mete a mí un demonio y me va a traer dolor en mi vida, como están los seres humanos viviendo con dolor. Así, pero ahora va a ser peor. Porque si yo antes de ser cristiano ya tenía un dolor por tener estos seres, que es la obra que ellos tienen, y ya tenía yo, ahora el castigo de Dios es que conociendo y siendo incrédulo, me manda demonios peores que los que tuve para que esté en un tormento más profundo de dolor. Y usted me dirá, yo veo muchos pastores que gritan aleluya, que ríen, sí, pero dentro tienen dolor. Y están disfrazados por fuera, pero por dentro están llenos de lodo. Por fuera se muestran justos a los hombres, pero ¿sabe qué, bendito hermano? No tienen a Dios, no tienen la paz. Ahora, estas iglesias que tienen el fruto de Elí, que permiten el pecado, que no exhortan ni tienen la autoridad para hacer a un lado el pecado y no meter herejías, todos estos alcahuetes, y de igual manera los que tienen el fruto de Ofni y Fines, que ya profundizamos a los que van dando un crecimiento, bueno, pues Dios va a llenar su alma y su vida. Todo el tiempo que estén aquí en el planeta Tierra van a tener dolor y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Y la palabra muerte es estar en la carne, es estar separados de Dios. ¿Y por qué la edad viril? Porque los niños, ¿qué culpa tienen? Bueno, dice en el versículo 34, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Imagínense, bendito hermano y bendita hermana, estar escuchando la sentencia de Dios, ya anciano, un sumo sacerdote. Imagínense toda esta maldición que está escuchando. Imagínense qué horrible. Y de igual manera, también, el día de hoy, ¿tenemos el amor de Dios?
que nos habla todos los días, a los que tenemos un ministerio, nos habla con una palabra en su mesa que es un alimento sólido para guardar el pacto, para instruirnos en este ministerio. Y Dios nos habla y nos dice y nos da el entendimiento a la perfección de la maldición si le fallamos o fallamos el pacto. Pero aquí ya entra la credulidad o ya entra el temor de guardar con temor y temblor estas cosas. O ser incrédulo. Y cuando se es incrédulo y cuando viene la maldición, no hay poder que pueda quitarme de las decisiones que ha resuelto Dios para destruir. Ya no hay. Ahora, fíjese bien, ahorita lo vamos a aprender. Y tus 2 hijos, esta te será la señal. Tus 2 hijos, ambos morirán en un día. Enseñanza. Para concordar también esta bendita enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, voy a concordar con el Nuevo Testamento. En la epístola de Pedro, la bendita palabra nos enseña que a los que transgreden la ley y el pacto, los ministros, los sacerdotes, les viene destrucción en un abrir y cerrar de ojos. Les viene destrucción en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Pongo de ejemplo a un querubín que fue hecho como creación de Dios a la perfección para tener una obra para Dios en el tercer cielo, llamado Lucero de la Mañana o Lucifer, conocido hoy como diablo y demonio. Este ser, cuando transgredió la ley de Dios, en un abrir y cerrar de ojos dice la palabra que como un rayo cayó desde arriba a la maldición, a las profundidades, y Dios lo dejó en tinieblas en un abrir y cerrar de ojos, porque un rayo cae en segundos. Así de igual manera como en el Evangelio, en segundos, cuando me sumergí en el agua y salí, en ese momento me resucitó, en un abrir y cerrar de ojos recibí la bendición. De igual manera, así como entró Dios a mi vida y me dio vida, también de igual manera, en cuestión de segundos, se sale el Espíritu Santo y quedo muerto, repentinamente. Y esto será por señal, ¿verdad? Y sabemos, bendito hermano y bendita hermana, también que el día de hoy una persona muerta es una persona carnal, una persona mundana, una persona que no es espiritual. El árbol se conoce por sus frutos. Un árbol que no da fruto y que da espinos. Dice en el 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Primero vamos por partes, porque aquí hay mucha enseñanza. Primero por partes. Hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, y Dios me ha permitido enseñar que la bendita palabra de Dios es profética y que siempre está anunciando a Cristo y que siempre está anunciando el futuro de lo que iba a venir. 780 años antes o 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando se da esta historia de Elí, Ofni, Fines, Samuel, Ana, ya Dios estaba profetizando que al primer sacerdocio, al primer pueblo, lo excluyó a los que no creyeron y vino a levantar por medio de Cristo Jesús como la piedra angular a nosotros que no éramos su pueblo y nos vino a ser reyes y sacerdotes delante de Dios. Por eso dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Porque hoy no es por obras. Hoy, a los que creemos, a los que no contactamos el Espíritu Santo,
somos fieles, no regresando al mundo, no sirviendo al otro Señor y consagrando nuestra. Yo me suscité. Fíjense, que haga conforme a mi corazón, que ahorita lo voy a profundizar esto, y haga conforme a mi alma. Y yo le edificaré, ponga atención, yo le edificaré casa firme. Cristo Jesús vino y dijo que el templo donde adoraba este sacerdocio, el primer sacerdocio, lo iba a destruir por pecadores, por hacer mercadería, lo iba a destruir y en 3 días iba a levantar un templo eterno, un templo indestructible, hablando de la iglesia. Y Cristo Jesús, durante 3 años y medio que estuvo sirviéndonos y luego con su muerte y su resurrección, vino a edificar, vino a dejar un templo que es la iglesia, y aquí está diciendo firme, porque firme es que a todo aquel que viene y escucha la palabra de Cristo Jesús y las hace, le compararé como a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Vinieron las lluvias, vinieron los ríos, vinieron los vientos, pegaron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. Ahí está, firme, que por fe, Satanás, como dice la bendita palabra, Pablo, Dios nos ha dado poder para ir a destruir fortalezas, para ir a destruir al diablo, para que estemos firmes delante de Dios y no seamos destruidos, hablando del pacto de poder y de la presencia de Dios. Yo edificaré casa firme y andará delante de mi ungido. Aquí está profetizando a nuestro Señor Jesucristo. Este templo, esta iglesia, este nuevo sacerdocio andará delante, fíjense, delante de mi ungido. ¿Qué es ungido? La palabra ungido significa Cristo o Mesías. Eso es lo que significa ungido. Y ungido es todo aquel que ha tenido la mayor riqueza que puede haber en este planeta a un ser humano, recibir la llenura de la presencia de Dios. Esa es la unción. Ese es el ser ungido. Haber recibido la presencia de Dios en mi vida. Y Cristo Jesús fue el primero, el primogénito, el autor, el consumador, el camino que tuvo la llenura de su bendito Padre. Y después la iglesia andamos delante de él. ¿Qué es? Andará delante de mi ungido. ¿Qué es esta profecía? Que el sacerdote o el sacerdocio que Dios vino a establecer por medio de Cristo Jesús, íbamos a andar delante de él. Bueno, desde que este siervo de Dios y de Cristo y de usted se levanta cada día, pensamiento, acción, obra y palabra, sé que en todo momento Cristo Jesús, mi Señor, mi amo, mi Rey, me está vigilando, y toda la obra que yo hago no es para el hombre, no es para que me aplaudan, es para mi Rey. Y delante de Él voy a hacer mi obra con temor y temblor, porque sé que Él me va a enjuiciar, y que todo lo que haya hecho en este cuerpo humano, sea bueno o sea malo, algún día va a haber un pago de una perdición eterna o de una vida eterna con bendiciones. Así que todos aquellos que tememos este sacerdocio que está diciendo Dios, el sacerdocio fiel, nos andamos con fe, nos andamos con temor, y cuando no me ven mis hermanos, cuando no me ven mis hermanas, cuando yo ando en la calle, en la noche cuando duermo, yo sé que Cristo Jesús me está viendo en todo momento, y cada obra que yo hago, no la hago para que me aplaudan, sino la hago para Cristo. Por eso dice, y andará delante de mi ungido, este se hace todos los días. Pero me faltó explicar algunas cosas. Mire, yo me suscitaré otro sacerdote.
Ya le dije. Pero también vamos a meditar en esto. ¿Alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, Juan el Bautista, llegaban los fariseos, llegaban los impíos a cuestionarlo? Y él, alguna ocasión les dio esta enseñanza. Si Dios quisiere sacar hijos de esta piedra, los sacaría. Como diciendo, a ustedes no los necesita. Y de igual manera, ¿me necesita Dios? Sí, pero si yo no quiero servirle, mire, me desecha y simplemente se hace también de otro sacerdote. También muy importante, bendito hermano y bendita hermana, ayer Dios me permitió enseñar y lo vuelvo a predicar nuevamente, lo vuelvo a enseñar nuevamente. Mire, la mayor riqueza, la mayor herencia, el mayor premio que un hijo de Dios llamado puede tener es llegar a tener un ministerio. Y muchos piensan que es una carga. Muchos piensan que servir a Dios todos los días y tomar la cruz y dar la vida, muchos piensan que es una carga. Sí, a la carne. Sí, cuando peco. Pero cuando tengo a Dios, es el mayor regalo que yo puedo tener. Se lo voy a decir en una palabra. Porque para eso fui diseñado, para eso fui creado, para eso funciono. Y cuando funciono para lo que fui creado, me trae gozo, me trae alegría, me trae júbilo, me trae alabanza, me trae baile, me trae danza. Y muchos no lo entienden y prefieren una obra temporal, una obra infructuosa, servir a otro Dios por lo temporal y lo pasajero. Bueno, entonces, Dios, esto de llamarme para darme una obra, es una herencia, es algo inmerecido, es algo que no merecía, es lo mayor que podemos tener, porque de igual manera esta bendita obra me va permitiendo atesorar donde no hay ladrón ni polilla, me está acercando cada vez más a la vida eterna, me está acercando cada vez más a la promesa divina. Entonces Dios te dice, si no tienes tú la cabeza de Cristo, si no tienes tú la inteligencia por pecador y por haber dudado de mí y se te hace pesado esta obra, no te preocupes. Yo me hago de otro sacerdote. No te necesito, más bien tú me necesitas a mí. Entonces, yo me suscitaré de un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Voy a explicar eso. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Lo explico, lo profundizo y empiezo a explicar de esta manera. Yo tengo el conocimiento, una parábola, un ejemplo, porque no lo tengo. Yo tengo el conocimiento de la agricultura y tengo el suficiente dinero para empezar un negocio productivo en alguna tierra buena. Aquí en México tenemos muy buenas tierras para el cultivo como Veracruz, Michoacán, muchas partes, según el árbol que yo quiera o el fruto que yo quiera para hacer negocio. Y voy a invertir mi dinero en 25 o 50 o 100 o 200 hectáreas en una tierra buena y fructuosa. Y voy a comprar semilla, voy a contratar obreros y voy a sembrar aguacate. Voy a ser un productor de aguacate. Entonces vamos a hablar de Michoacán. Un productor de aguacate. Ahora, yo estoy haciendo todo eso para que me genere una ganancia. Pero de esos 10,000 árboles o 15,000 árboles que sembré, empiezo a ver que después de 10 años de haberlo cuidado, de haberlo regado, de haberle puesto abono,
de haberle podado. No me da fruto, y no me da fruto, y no me da fruto, y ya le hice todo. Está ocupando un espacio que puede ocupar un árbol que sí me deje dinero. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a arrancar y voy a sembrar otro árbol, el cual cumpla mi propósito, para el cual yo invertí y para el cual me dé ganancias para poder vender el aguacate. Ya le dije la parábola, es lo mismo. El corazón y la voluntad de Dios, por lo cual nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes, fue para ocuparnos de sus negocios, fue para dar testimonio, fue para ir a evangelizar, fue para ir a pescar, fue para dar por gracia lo que recibí por gracia. Es para dar mi vida y para encargarme de sus ovejas. Es para que el talento que me dio de oro lo ponga a trabajar y le dé yo talentos de oro. Y así Cristo Jesús dijo, ¿verdad? ¿Qué no sabes que en los negocios de mi Padre debo de andar? ¿Y los negocios del Padre cuál fue? Vengan y los voy a hacer pescadores de hombre. Vengan, pero para ello hay un precio, hermano. Para poder ser un instrumento, para poder tener el fruto de ser un sacerdote, si no estoy en la cruz, si no estoy crucificado, si quiero servir a dos señores, si quiero estar en la carne y al mismo tiempo con Dios, no puedo encargarme de su negocio. Yo ya le he puesto ejemplo. A mí me contrata un rico que me va a pagar 10,000 pesos diarios o me va a pagar $500 diarios y que es mucho dinero, y me dice, pero tienes que entrar a las 6 de la mañana y salir a las 6 de la tarde. Yo no tengo opción para ir a otro trabajo en el día, aunque me lo estén ofreciendo. Y si yo, por conveniencia, escojo donde hay mayor pago, por conveniencia, pues firmo el pacto, firmo el contrato. De igual manera aquí también, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a los que ha venido a contratar, no hay un Señor más fiel y justo de lo que nos paga y nos ofrece que el que está en el mundo. Pero para ello hay que tener inteligencia, que es la cabeza de Cristo, y hay que haber creído. Así que de igual manera, el contrato para esta obra, para poder dar un fruto, es una consagración, y no nada más en consagración, sino también en santidad. Porque un verdadero siervo en el corazón de Dios está: apacienta mi rebaño, ofréceme sacrificios vivos. Está el fruto de Ana, en el corazón de Dios está que yo como esposa consagre a los hijos que me está concediendo, los consagre a Jehová. Y dice, y andará delante de mi ungido, ya lo expliqué, todos los días. Ahora, de igual manera hoy, en este nuevo pacto sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Si nosotros queremos tener el fruto de Elí, de Ofni y de Fines, ya vimos la maldición. Y ya vimos que Dios va a ir por otro que sea fiel. Dice en el 36, y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Y aquí también está profetizando, bendito hermano y bendita hermana, que cuando vino Cristo Jesús y todos aquellos, el primer pueblo, que cuando Cristo Jesús, el 95% de todos los sacerdotes, no, más bien, perdón, todos los sacerdotes, no el 95, todos, estaban en pecado, y no guardaban la ley. Creo que había
un 2%, ¿no? Como este que enseñaba Pablo y Nicodemo. Había muy pocos que tenían temor de Dios. Pero bueno, aquí estamos viendo el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postarse delante de mí por una moneda de plata. Recordemos que la Biblia es espiritual, que no es carnal. Bendito hermano y bendita hermana. Y vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Vamos a remontarnos al primer discurso en el libro de los Hechos que dio Pedro a todos aquellos judíos que cuando a Pedro por primera vez les vino el Espíritu Santo en formas de lengua y a la 9ª hora salieron a predicar en 16 lenguas diferentes a todos los que estaban ahí y cada uno les escuchaba hablar en su lenguaje y se maravillaron. Pedro dio el primer discurso por medio del Espíritu Santo y les dijo al primer pueblo: ustedes mataron al autor y consumador de la fe. Ustedes lo mataron. Entonces, aquí vemos esta profecía cumplida. Entonces el pueblo se compungió y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos, varones hermanos? Y a los que estaban con Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para que tengan santidad. Porque la plata, el oro, siempre representa santidad, pureza. Y para que puedan tener derecho al maná, al pan, no del Antiguo Testamento que estuvo durante 40 años y sus padres murieron, sino el verdadero pan, el maná que ha descendido del cielo hoy, llamado Cristo Jesús, y que todo aquel que de él coma va a tener vida eterna. Y así, bendito hermano y bendita hermana, del primer pueblo hubo quien se postrara, hubo quien rogara, hubo quien se arrepintiera por tener acceso a la sabiduría de Cristo, que es un bocado de pan, y por tener acceso a una moneda de plata, que es pureza en mi vida, santidad, por medio del Espíritu Santo. Y ahí están las verdaderas riquezas espirituales que Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús. Porque en su momento, así como el primer pueblo de Dios, cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto, salieron con oro, salieron con plata, salieron ricos. De igual manera, cuando yo me bauticé por medio del Evangelio, estando lleno de inmundicia y lleno de pecado, y por más que me lavé con lejía y amontoné jabón sobre mí, esa mancha no desaparecía. Pero el día en que yo, por medio del Evangelio, me entregué arrepentido y me bauticé, en el momento que salí, la sangre de Cristo Jesús me limpió de todo pecado y me hizo puro, que representa la plata y el oro. Y tuve acceso a este bendito pan y a este bendito bocado. Pero para ello hay que venir a postrarse. Ahora, el que haya quedado. Porque de igual manera, cuando vino Cristo Jesús, la mayoría no creyeron. Pero hubieron algunos, como Nicodemo, que fue a verlo de noche, y hubo algunos que sí creyeron en Cristo Jesús y se postraron para tener derecho, y no derecho, a las riquezas que nos trajo gratuitamente. Por un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues, fíjese bien, que me agregues a alguno de tus ministerios. Alabados a Dios. En el primer pacto somos sacerdotes y sacerdotes. En este pacto, por medio del amor y por medio de la presencia de Dios, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores, diáconos, profetisas. Y cualquier don que Dios nos dé es un ministerio para ejercerlo en el altar, para ejercerlo en el templo que he edificado, en la congregación. Y claro, que yo le decía, estos que proféticamente
fueron despertados en amonestación y pudieron comprender el amor de Dios y de Cristo, ellos sabían que el ministerio que yo le hablé hace rato era el mayor tesoro y lo mayor que un ser humano puede tener aquí en el planeta Tierra. Lo dijo Dios por medio de Pablo. Versículo bíblico que dijo: corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en el galardón. ¿A quién le decía eso Dios por medio de Pablo? A los que iban empezando, a los discípulos. Corran, pongan diligencia, salgan del mundo y tengan paciencia para que Dios les empiece a dar un crecimiento. Y tengan la mirada puesta en el galardón, que es la estatura del varón perfecto, que es llegar a ser un ministro. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener la mirada puesta en esa meta? ¿Por qué tengo que anhelar? ¿Por qué tengo que suplicar por un ministerio? ¿Por qué? Porque el ministerio es una obra que me lleva a la vida eterna. Es el trampolín para saltar a la vida eterna, no el discipulado, no. En el discipulado Dios me ama y me prepara, si es que termino, si es que salgo del horno ileso, para poder tener el privilegio de que Dios me escoja habiendo sido llamado. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que el anhelar el ministerio es paz, es gozo, es poder, es acercarme a Dios, es atesorar y es ir a la vida eterna. ¿Cómo no le voy a rogar? ¿Cómo no le voy a pedir? ¿Cómo no le voy a suplicar que me agregue para uno de sus ministerios para que pueda comer un bocado de pan? Es muy importante. ¿Por qué? El alimento de un sacerdote el día de hoy en este nuevo pacto es amar, es tener un ministerio, es hacer la obra de Dios, es estar trabajando en el Edén. Ese es un alimento. Yo siempre le he sacado este versículo bíblico en donde nuestro Señor Jesucristo, cuando sus discípulos tenían hambre y fueron a comprar comida, Jesús se quedó solo y aprovechó para dar el evangelio a una samaritana que estaba en un pozo. Y cuando sus discípulos llegaron con comida, que Jesús tampoco había comido, le ofrecieron y él dijo: coman ustedes, porque yo tengo otra comida que comer. Estamos hablando del ministerio que Dios le encomendó a su Hijo, hacer la voluntad de mi Padre, y estaba en la obra, estaba dando testimonio de Dios. Así que, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué me mantiene o qué mantiene este servidor suyo con vida? ¿Qué me mantiene fuerte? ¿Qué me mantiene bien alimentado? El pan de la obra y el ministerio que Dios me dieron hace 17 y casi 18 años, que he tenido el privilegio de comerlo todos los días, porque es un pan que me mantiene con vida. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo. Por eso aquí estamos viendo la verdad y estamos viendo proféticamente. Dicen, vamos a empezar, bendito hermano y bendita hermana, el capítulo 3. Aquí ya terminamos con el pecado de Elí, de Ofni y Fines. Ya terminamos con la bendita enseñanza de la maldición y la bendición. Que aprendimos la bendición con el ejemplo de Ana, con historias vivas del sacerdocio. Y de igual manera, con historias vivas de diferente manera, con Elí, Ofni y Fines, del pecado que hacían y la maldición que les vino. Y las profecías de nuestro Señor Jesucristo para profetizar la llegada de nuestro Señor Jesucristo y un sacerdocio fiel. Vamos a empezar el capítulo 3 y vamos a ver el llamamiento de Samuel y cómo lo llama Dios, pero se me ha ido la hora. Bendito hermano y bendita hermana.
Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 11. Si Dios lo permite, nos vamos a quedar aquí para empezar el capítulo 3, versículo 1. Yo le mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Y gracias.